muchachos? Muy buenas tardes. Continuando con el desarrollo del curso, hoy día vamos a tratar el tercer tema de la segunda unidad, las dictaduras militares latinoamericanas, en el periodo de 1965 a 1985, un periodo de 20 años de la historia latinoamericana. No es una simple coincidencia que en este periodo la mayoría de los países de América del Sur fueron militares, no es una coincidencia. Y todos estos militares, aquí una relación, no entraron por elecciones, sino por golpes de Estado. ¿Por qué? Entonces, eso tiene una explicación, no es coincidencia, como le repito. Por ejemplo, en este periodo, en el mundo, se llevaba a cabo lo que se llama la Guerra Fría, que era una lucha política, militar inclusive, entre los capitalistas de Estados Unidos y la Unión Soviética comunista. Entonces, dentro de ese periodo, surge aquí en América la ideología de seguridad nacional. ¿Cómo se da eso? Estados Unidos siempre se ha considerado como el padre de los países de América desde antes, desde proclamada la independencia. James Monroe, en el año 1823, miren, después de 2 años que se proclamó la independencia, ya se creía el dueño de los países. Él, por ejemplo, planteó su doctrina América para los americanos. ¿Con qué fin? Con el fin de hacer ver a los países europeos de que ningún país que no sea de América puede intervenir en las cuestiones de América, porque él, como quiere decir, yo soy el dueño. Entonces, por eso, él se cree y se creía en los norteamericanos que son los padres, que son los protectores nuestros. Y así lo siguen considerando. Por ejemplo, en este periodo de la Guerra Fría, en América del Sur, ya habían brotes de gobiernos que podían convertirse en comunistas, como fue el caso de Cuba. Fidel Castro, cuando empezó la revolución, no era comunista, sino que después se vuelve cuando Estados Unidos le cierra, entonces la Unión Soviética la apoya, pero con la condición de que se alineen a esa política rusa. Entonces, con esa experiencia, Estados Unidos empieza una política de ideologización de los países de América. Por ejemplo, Estados Unidos, democrática, hacían ver que ellos representan el bien, y los comunistas, los soviéticos que eran comunistas, dictadores, representaban el mal. Eso metía en la cabeza de la gente a través de su propaganda. El comunismo es un peligro para la seguridad de las naciones, decía. Que un país entre el comunismo, ya entra el descalabro, ya entra la catástrofe. Entonces eso iba creando. América Latina, aliada de Estados Unidos, que era democrática, decían, debe combatir el comunismo. O sea, todos los países de América están obligados a combatir el comunismo. Eso planteaban los norteamericanos. Y se cumplió. Por ejemplo, ¿qué hizo para hacer realidad esto? Por ejemplo, ellos propagandizaban de que todos los gobiernos débiles que no combatían la ideología comunista deben ser rechazados, planteaban ellos. Eso difundían. Todo gobierno débil hay que rechazarlo. Por ejemplo, en los centros educativos se profundizó los conceptos de democracia y libertad, ¿no? Que la democracia y la libertad son los valores políticos más grandes que tiene un país, una sociedad. En lo social, por ejemplo, los norteamericanos crearon la Alianza para el Progreso.
que era un programa de ayuda, un poco filantrófica a los pobres. Por ejemplo, Estados Unidos enviaba leche, por ejemplo, para los niños pobres, enviaba harina para los niños pobres dentro de este plan de Alianza para el Progreso. El Ecuador apoyó a los gobiernos militares para combatir el comunismo. O sea, ellos apoyaban a los gobiernos militares y proponían que los países deben gobernar los militares, porque los civiles son muy débiles. Otra cosa que hizo Estados Unidos, creó la Escuela de las Américas para adoctrinar a los militares y combatirme con más eficacia, con más eficiencia al comunismo. Creó también el Plan Cóndor. Para eso, que era un acuerdo, que era una sociedad dirigida por la CIA, por la Central de Inteligencia Nacional, para combatir a los comunistas, el Plan Cóndor. El Perú integraba este plan con el gobierno de Morales Bermúdez. ¿Cuáles fueron las dictaduras militares en América del Sur? Mire, va, de todos los países. Todos estos nombres que vamos a leer han sido gobiernos que han gobernado en este periodo. Y ninguno ha sido elegido presidente. Alguna vez, por ejemplo, el de Bolivia fue elegido, pero después. Pero en su primer gobierno fue una dictadura militar, golpe de Estado. Por ejemplo, en Brasil, Castelo Branco, el general, todos estos son generales. Castelo Branco, general Medici, presidente. En Argentina, Videla, Viola, Vignone, mire, estos eran dictadores, ninguno de ellos fue elegido. En Bolivia, Hugo Banzer, pero después él fue elegido. García Mesa, en Uruguay, Bordaberry, muchos años gobernó. Stroessner gobernó más de 30 años en Paraguay. Pero ¿por qué duraban tanto tiempo? Porque Estados Unidos les apoyaba militarmente. Ellos estaban ahí, Estados Unidos. Cualquier movimiento que podría destronarlos podría ser sofocados justamente con el apoyo que les daba Estados Unidos a través de la CIA. En el Perú, Velasco Alvarado y Morales Bermúdez. Ellos no entraron a la presidencia elegidos, no, por golpe militar. Pero hay una característica excepcional que Velasco Alvarado no siguió esta doctrina de ideología de decir, no fue. Esto va a requerir un tratamiento en temas posteriores. En Chile, Augusto Pinochet gobernó más de 17 años, apoyado por la CIA. En Colombia, Rojas Pinilla. Miren, todos estos generales gobernaron en este periodo. Como digo, no por coincidencia, sino que había una doctrina, había un planteamiento del gobierno norteamericano para combatir el comunismo. Bien, eso es en cuanto se puede hablar sobre esto por ahora.